Buen día con Maño. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? El señor Maño de este lado. Quiero darles la bienvenida a nuestro podcast Buen Día con Maño. Este podcast tiene el propósito positivo e humano de dejar una huella en la internet y sobre todo informar a cada aquel que escucha estos audios o estos podcasts para así tener un contenido sumamente interesante, unas cuantas noticias, datos curiosos, efemérides y sobre todo tratar temas los cuales pueden ayudar al mundo y brindar un propósito positivo. Así que nuestros intereses también son entrevistas, sobre todo debates. Esto es un espacio con ustedes y para ustedes, o sea que es de nosotros con vosotros, así que son bienvenidos a participar en él. Esta es la semana número 32. Agosto es el octavo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días. En el antiguo calendario romano, el año comenzaba en marzo y el sexto mes se llamaba sextil, pero en el año 24 antes de nuestra era, Octavio Augusto decidió darle su nombre y desde entonces sextil se llamó Augustus. Un dato sumamente curioso porque muchas personas no comprenden que incluso en el tema romano ellos usaban una especie diferente de calendario, entonces por eso incluso nunca las temporadas congeniaban en los tiempos romanos. Por eso luego se creó el calendario gregoriano y se fueron implementando esos meses para poder así darle un periodo más exacto a las temporadas de los años, es decir, invierno, verano y otoño. Poco a poco todo fue tomando forma y ya se podía casi predecir exactas las fechas de cuando iban a suceder los eventos de cambio de clima. Interesante. Podemos hablar un poquito de efemérides. Sabemos que un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Población Indígena. Es decir, que el día de hoy se celebra con eventos muy especiales en todo el mundo. Todos los países, comunidades que aún tienen indígenas activos o pequeñas comunidades indígenas crean celebraciones grandes para que estas personas que tal vez no forman parte activa de la comunidad vayan y se reintegren por lo menos un día como hoy a celebrar sus raíces. Es muy bonito y muy interesante. Yo personalmente soy de origen taíno. Les cuento que para mí la piel se me hace gallina cada vez que veo informaciones indígenas taínas y me hace sentir como un viaje al pasado. Cierto déjà vu. También un día como hoy se celebra el Día Internacional del Coworking, así que felicidades a todos aquellos que están integrados en esta modalidad de trabajo y los felicito a todos. También hoy es el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y Namibia. Así que felicidades a todas aquellas mujeres en Sudáfrica que están luchando con ese sistema terrible en el cual no quiere reconocer los derechos de las mujeres y es sumamente penoso porque las mujeres son el sexo más fuerte, no el sexo débil. Tienen mucha fuerza y amor que brindar a este mundo. Hoy también se celebra el Día de la Independencia de Singapur. O sea que un día como hoy Singapur logró su independencia. Así que todas las personas de Singapur están celebrando. También un día como hoy se celebra el Día Mundial de los Amantes de los Libros. Así que todos aquellos aficionados de libros, estoy presente aquí. Sabemos que leer es un placer incuestionable. En verano, en invierno, solo o en una biblioteca rodeado de personas. Cualquier momento y lugar es bueno para disfrutar de la compañía de un libro. Y eso lo sabe muy bien la escritora Tiffany Foster, quien estableció 10 mandamientos para los amantes de los libros. Estos son dos de los más curiosos. Por ejemplo, no doblarás las hojas, ni romperás el dorso o aún causarás daño a alguna parte de la cubierta. Sí. Sabemos que los seres humanos cuando estamos concentrados tendemos a hacer algunas acciones automáticamente. Muchas personas juegan con los lápices o juegan con cualquier tipo de pieza que tengan en sus manos. Personas que están leyendo un libro en muchas ocasiones tienden a redoblar las hojas sin querer queriendo, ¿no? Bueno,
Por eso es bueno siempre regalar libros y no prestarlos. También dice la señora Tiffany que cuando un personaje que te gusta muere en el libro, sentirás el dolor más hondo en tu alma y más profundo. Y es cierto, nosotros llegamos a establecer esta conexión con los personajes de los libros, y más aún si tienen una similitud con nosotros, o simplemente generamos una empatía porque nos gusta la forma de su desenvolvimiento en él. Muy interesante. También cabe destacar que un día como hoy, en el 1974, ocurrió un hecho inédito en los Estados Unidos de Norteamérica, y fue muy chocante porque el expresidente Richard Nixon abandonó su cargo a la presidencia en la Casa Blanca. Ese fue un hecho boom, porque sabemos todos que el ser presidente de los Estados Unidos es una ambición muy grande en el mundo, porque ya los estadounidenses son multiculturales, y cabe destacar que muchas personas quieren participar en esta Casa Blanca. Sabemos del austríaco Arnold Schwarzenegger, que incluso quiso ser presidente de los Estados Unidos, pero obviamente no tuvo la capacidad porque no es de origen norteamericano, aunque pueda ser ciudadano, pero no nació allá. Pero logró lo máximo en los temas políticos en los Estados Unidos. Así que muchas felicidades a él por su valentía y esfuerzo. Bueno, también un hecho muy penoso que un día como hoy fue la orden directa de parte del presidente Truman de los Estados Unidos. También ordenó que la bomba de plutonio Fat Man sea soltada, la cual es más potente que la empleada en Hiroshima. Fue arrojada sobre la población de Nagasaki en el año 1945. La explosión destruyó alrededor del 30% de la ciudad, una destrucción sumamente grande. El núcleo industrial y uno de los principales puertos del país destruyó esta bomba. Sobre todo, mató en un instante a cerca de 80,000 personas, lo que sumaban a las muertes de Hiroshima. Muy penoso y muy triste. Deseemos y tratemos de manejarnos para que el mundo sea más positivo y casos como estos no se vuelvan a repetir. Es obviamente que ya el mundo ha cambiado y las guerras o las modalidades de guerras han cambiado. Fuera genial que poco a poco fuéramos incluyendo el amor y el respeto a otros, como frase famosa: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y debemos respetar los unos a los otros. Así que fomento eso y agradezco a aquellos que lo hacen. Un día como hoy, en el 1173, en Italia, se inicia la construcción de la Torre de Pisa, la famosa torre inclinada, muy conocida por todo el mundo porque tiene una construcción sumamente curiosa. También en el 1483, un día como hoy, se celebra la apertura de la Capilla Sixtina en Roma. Sí, como pueden escuchar, uno de los monumentos, una de las obras de arte más grandes del mundo, fue lanzada su apertura un día como hoy. También un día como hoy fue coronado en el Reino Unido el rey Eduardo VII. Sí, recibió su corona. Como saben, dicen: a rey muerto, rey puesto. Así que el señor rey Eduardo VII fue coronado un día como hoy. Hablaremos sobre noticias interesantes y sobre tecnología. Así que pasemos a esta área tecnológica y de noticias. Hablando de la tecnología, la cual es muy positiva y necesaria, pero hay un dato curioso que dicen que la tecnología acorta la edad de los niños a jugar con juguetes. Es decir, que un estudio asegura que la edad de jugar con juguetes se acorta. Sí, como lo oyen, la edad de los niños para jugar con los juguetes se está acortando. Antes las niñas y los niños jugaban con muñecas, soldados, tractores, diferentes tipos de artefactos mecánicos, los cuales entretenían su tiempo y físicamente generaban movimientos. Pero ahora, a los 4 años, los niños y las niñas ya quieren una computadora, tableta, teléfono celular o algún dispositivo electrónico para jugar, ya sea un PlayStation, un Nintendo o cualquiera de estas marcas. Actualmente, de acuerdo con un estudio, el mundo de los videojuegos crece y cada vez es más deslumbrante y veloz. Esto lo podemos saber por el tema del VR y la realidad virtual y todos estos dispositivos emocionantes que existen, los cuales son sumamente cool, puedo decir, porque lo he probado todos. Pero sabemos que todo en exceso hace daño
año. Hay que reconocer que cuando los niños se están desarrollando en los primeros 10 años, son sumamente esenciales y principalmente los primeros 4 o 5 años, ya que los niños están conociendo el mundo y los patrones del mundo y cómo funcionar en ellos, cómo integrarse en el mundo. Luego de los 10 ellos pasan a esa etapa donde empiezan a crear una identidad o a identificarse en sí con el mundo y empiezan a generar personalidades y todo. Y si se aforran a este mundo tecnológico, o sea, viven en un mundo virtual, no se puede decir que es malo ni bueno, pero hay que tener un balance en la vida. El balance en la vida es sumamente importante y necesario. Todo en exceso hace daño, como lo repetí anteriormente. Tenemos que tener muchas cuentas, porque es cierto que los niños, incluso nosotros los adultos, ahora a través de las redes tenemos la facilidad de aprender, ya sea por cualquier tipo de plataforma, como por ejemplo los podcasts, los videos en YouTube, cualquier contenido digital es sumamente genial, porque nosotros que somos de generación de los años 90, por ejemplo, sabemos que somos análogos digitales, que somos híbridos y conocemos esa diferencia de montar bici y luego llegar a la casa y ver los dibujos animados y sobre todo tener un Super Nintendo o un Atari y tener la versatilidad de todo ello. Pero también nosotros tuvimos que ir a la biblioteca a buscar información y luego tal vez poco a poco se fue integrando la internet, pero cuando debíamos hacer los deberes de la escuela o incluso la universidad fue totalmente un tema diferente. Ahora incluso podemos integrar que las clases online son más fuertes hoy en día, así que es bueno, sí, pero también podría ser un poco negativo, así que tenemos que dar un poquito de cuidado con esto. Con un poco de amor y control todo tiene solución. También cabe destacar que hay una nota luctuosa porque la semana pasada uno de los grandes del merengue, el señor Johnny Ventura, de origen dominicano, personaje muy destacado en la República Dominicana y el mundo, fue uno de los merengueros más grandes del mundo. Sí, porque el señor Johnny Ventura, aparte de que era un personaje muy talentoso, bailarín tremendo y sobre todo un excelente ser humano. La historia del señor Johnny Ventura es sumamente interesante. Por eso nosotros, como honor a su persona, el día de hoy queremos incluir un pequeño audio que viene de una entrevista, un video en el cual él hizo una locución y estaba contando su origen, y es sumamente interesante porque esto nos inspira a todos a seguir adelante. Y así que vamos a tocar un poco sobre su entrevista o su alocución para que escuchemos y alegremos nuestro día, y también luego pondremos un cortecito de su música. Pasa sus restos y tratemos de dejar su memoria en pie, y a su familia que recuerden los mejores momentos y las enseñanzas que el señor Ventura les dejó. Buen día con Maño. Yo no sé si ustedes conocen personas que pasan hambre. ¿Conocen? ¿Por qué habiendo tanta abundancia en la tierra hay gente que pasa hambre? Yo digo, es problema de actitud. Y no quisiera irme de aquí sin hacerle una brevísima historia, que estamos en Noche de Historias. Albert, te cojo un minutito. Yo soy hijo de divorcio. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía 5 años de edad. Tuvieron 4 hijos. El más pequeñito murió para que yo fuera el más chiquito. Y entonces entre mis hermanos mayores y yo había muchos años. Mi hermana mayor me llevaba 17 años y mi hermano, al que yo le seguía, me llevaba 12. Es decir, no teníamos una relación muy estrecha porque no había muchas cosas que hacer juntos. Y yo me quedé como el nidal de la casa. Pero cuando papá se fue, no solamente se divorció de la negra, se divorció de los negritos también. Y a partir de ahí la vida fue muy triste. Entre mis 5 años y los 18 años, a mí no hay que contarme cómo es la miseria, cómo es la dificultad del mundo, cómo es pasar hambre y esas cosas. Y entre las tantas cosas que hice, mamá en cierta ocasión era la cocinera en una casa de familia en Gascue y ganaba 8 pesos al mes. Algunos se preguntarán cuánto. No 80, no 800, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 pesos al mes. Con eso vivíamos. Eso era en Gascue, y yo un día desde el lugar donde ella trabajaba me fui a Guivia y empecé a caminar por ahí. De repente llego frente al rompeolas y veo unos pescadores y veo que sacan peces. Y más que los peces, yo me puse a observar si había alguien a quien pagarle esos peces. Y me di cuenta que no se lo cobraban. Mamá me daba 5 centavos para ir a la escuela, era bastante distante donde yo estudiaba, y entonces por la mañana, como había fresco, yo me iba caminando, y a mediodía, a la 1 de la tarde, entonces cogía la guagua, porque era mucho calor. A partir de ahí, yo empecé a ir a pie, y a venir a pie, y a guardar los 5 centavos, hasta que tuve dinero suficiente para comprar gangorra, comprar un anzuelito en una ferretería. No pensé en varas ni mucho menos. Cogí una latita, saqué lombrices de tierra y me fui con esa latita y lombrices de tierra al mismo lugar donde vi los pescadores, en el rompeola, y ese día saqué 7 pececitos. Entonces, en el camino, vendí 5. Y con los otros 2, mamá lo cocinó, con el dinero que le di, compró aceite, compró plátano y compró la cosa y comimos muy bien. Me di cuenta que se podía comer bien y que no había que pagar nada. A partir de ahí, todos los días por la tarde yo me iba a pescar. Y empezaron a pasar cosas en mi vida. Con 8 pesos era muy poco lo que se podía hacer, pero con ya lo que yo traía se iban comprando ropitas y el negrito empezó a vestir más bonito. Y entonces las muchachas empezaron a verme como más, tú sabes, porque yo no sé si ustedes saben que yo traje un problema de fábrica. Es que mamá, cuando se dio cuenta que estaba en estado, le pidió a la cigüeña que lo trajera, tú sabes, un negro hermoso, una cosa elegante, que tuviera mucho swing, y la cigüeña la complació. Pero ¿qué pasó, señores? Que la vieja se le olvidó pedir algo de aquí. Entonces yo siempre he tenido que hacer mucho esfuerzo y hacerme simpático y gracioso para que la muchacha me mire, porque me tienen que mirar. Yo tengo que, ¿entiendes? Era así la cosa. Bueno, pues esos pecaditos empezaron a vestirme más. Y yo recuerdo que llegó el Día de las Madres y yo pude regalarle a mi mamá un juego de muebles de palitos. Para mí es una sensación tan especial ese regalo que yo le hice a la vieja, porque yo jamás pensé que podía hacerlo. Pero, ¿por qué le hablo de actitud? Porque cuando las cosas empezaron a cambiar en mí, los muchachos del barrio vivían lo mismo que yo. Y yo empecé a decirle de dónde salía esa ropa y cómo yo la conseguía y qué yo hacía todos los días. Ninguno fue a pescar conmigo. Al paso del tiempo, como es natural, yo bailaba bonito, vestía bonito, toda la cosa, las muchachas eran conmigo que estaban, y ellos empezaron a envidiar. Entonces, yo digo, no tienen que envidiar, cojan sus 5 centavos y váyanse a comprar, hacer lo mismo que yo. Nadie lo hizo. Lo más triste de eso es lo que pasó después. Al paso del tiempo, por eso le doy tantas gracias a Dios, porque me bendijo de tal modo que yo tengo que agradecer todos los días hasta porque la gente me mire. Y he visto a los que quedan todavía vivos en situaciones muy difíciles. Y no es para reírse, no es para burlarse, Dios los libre. Pero en el mundo en que yo me desenvuelvo no puedo ayudar tanta gente a que vengan a mí, porque tú sabes que se necesitan algunas condiciones, que si no las tienes, no las tienes, si no las trajiste, no las trajiste. Y tú puedes sacar del bolsillo hoy, sacar mañana, pero no puedes sacar siempre. No se preocuparon por cambiar. El mundo cambiaba en sus narices y ellos no. Te preguntas, ¿por qué, habiendo tanta abundancia,
hay gente que pasa hambre. ¿Lo habían preguntado alguna vez? Actitud. Ahora noticias. CNN despidió a 3 de sus empleados por ir a la oficina sin contar con una vacuna anti-COVID. Así como lo escuchan, en Nueva York la semana pasada o el pasado jueves, 3 empleados de CNN, cadena de noticias, fueron despedidos por acudir a trabajar a la oficina sin haber recibido la vacuna del COVID-19. Según reveló el consejero delegado de la cadena de televisión Jeff Zucker, con un apellido un poquito interesante, el señor Zucker con Z, en un comunicado interno de la empresa que salió a la luz este jueves, en un mensaje en el que se abordaba la vuelta al trabajo, Zucker advirtió de la tolerancia cero. CNN, en torno al regreso de las oficinas durante la pandemia, señaló que solo puede hacerse si está vacunado. Según el medio especializado Deadline, en la semana pasada se nos ha comunicado que 3 empleados estaban viniendo a la oficina sin estar vacunados. Los 3 han sido despedidos, declaró el señor Zucker en el comunicado en Deadline. El consejero y delegado explicó que hasta ahora CNN se había basado en un sistema de honor, por lo que no era obligatorio presentar una prueba de haber recibido la vacuna anti-COVID. O sea que simplemente estaban confiando en sus empleados. Sin embargo, el señor Zucker recordó que hay que estar vacunados para ir a la oficina y hay que estar vacunados cuando se trabaja sobre el terreno con otros empleados, sin importar entra a la oficina o no, y punto. Ahora mismo informó que es posible de que en las próximas semanas mostrar la tarjeta de vacunación se convertirá en algo obligatorio en las oficinas de CNN. Empresas como Amazon, Google, Facebook han anunciado que tal vez en el año 2022 ellos reabran las oficinas y se trabajará desde oficina, pero mientras tanto todos están trabajando con la modalidad home office. Un tema un poco extraño porque aún estamos viviendo un mundo un poco paralelo y loco con este tema del COVID, porque podríamos decir que la mayoría de las personas se han vacunado y sobre todo seguimos tomando medidas de precaución, seguimos usando las máscaras, incluso estemos vacunados o no. Y aquí estamos entrando nuevamente en la temática del respecto al derecho ajeno. Y si no respetamos a las personas que han tomado la decisión de no vacunarse, que es su decisión personal, debemos respetarlo, porque tal vez tienen miedo o tengan miedo o no, es su derecho humano decidir si se quieren poner algo en su cuerpo o no, ¿no? Realmente es algo que se está sobrellevando y se está manejando de una manera muy mal. Espero que el señor Zucker no haya cometido un gran error y que no haya hecho un daño a la cadena de noticias. O incluso creo que es posible que hasta él sea el personaje al cual pueda perder su empleo. Continuamos y informamos que el Hotel Star Wars de Disney tiene un precio fuera de este mundo. Sí. Disney reveló el miércoles pasado los precios de su nuevo y esperado hotel de Star Wars. Un proyecto el cual adentrarse en una galaxia muy lejana durante unos días no será barato. El Hotel Galactic Star Cruiser, crucero galáctico, con sede en Disney World, es básicamente un crucero ambientado en el espacio, con un espacio sumamente trabajado y con detalles maravillosos. Esto tiene un precio a la altura. La compañía dice que la historia de Star Wars más envolvente jamás creada, y para participar en ella hay que desembolsar $6,000 por 2 noches, es decir, $3,000 por noche. Pero Disney presenta el hotel que abrirá sus puertas en la primavera del año 2022 como una nueva y revolucionaria experiencia de 2 noches en la que tú y tu grupo emprenderán en una aventura de Star Wars única en su género. Bueno, está un poquito caro, se podría decir, pero también tenemos que ver qué tipo de experiencia hay en ella. No sabemos si hay algo fuera de la gravedad, si incluso hay experiencias láseres y todo esto. Estamos en la era de la información, en la era electrónica, y obviamente aquellos que hemos visto las películas de Star Wars sabemos que su contenido es fuera del planeta, es sumamente de ciencia ficción. Si habrá un hotel con un contenido fuera de este mundo, me imagino que sería con la última tecnología de punta. Obviamente no es barato.
interesante. Bueno, esto es todo por noticias. Excelente, amigos, amigas, esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado a la despedida de este espacio, vuestro espacio, nuestro espacio. Buen día con Maño. Espero que el contenido del día de hoy haya sido positivo e interesante para nosotros y para vosotros. Así que, por favor, compartan. Les agradezco mucho su apoyo por haber invertido su tiempo en escuchar este audio. Si quieren compartir ideas, noticias, informaciones e incluso son personajes interesantes los cuales ustedes quisieran tener una entrevista, pueden considerar este espacio vuestro y desde luego podríamos comunicarnos a través del email, nuestro email que es el Group.Goura, o sea, group.goura, group@gmail.com, group.goura@gmail.com. Pueden escribirnos un email, podemos ponernos de acuerdo. Obviamente podemos crear una producción en conjunto, podemos traer su información al mundo y dejar una huella en este planeta para que seamos personas que servimos para vivir y vivimos para servir. Así que poco a poco vamos agregando un granito de arena y podemos tal vez cambiar el mundo, ¿no? Muchas gracias. Quiero desearle un feliz resto de la semana y un excelente día, y que disfruten el verano aquellos que están en los países donde llega el invierno o cambia la temperatura drásticamente, y por favor hagan bien sin mirar a quién. Hasta luego.